Bueno, les voy a leer para empezar, porque Dale. es una buena manera de empezar, este último principio de la Carta de la Tierra en el que participó justamente Mercedes Sosa en la redacción, con mucha otra gente, y dice, a reconocer que la paz es el todo, creado por las buenas relaciones con uno mismo, con otras personas, con otras culturas, con otra vida, con la tierra y con la totalidad vasta de la que todos somos parte. Qué lindo. Me Gracias, parece Paula. Gracias, gracias por que compartirlo. es una linda manera de empezar esta charla de hoy. Sí. Bueno, voy a empezar formalmente porque ya es la hora y para Paula es tardísimo y está con COVID, pobrecita. Sí, con COVID y a las Y 11 de la noche. aguantando porque sé que se acuesta más temprano. Pero quiero agradecerles a todos mucho, a todos los que están acá, que están participando de esta actividad. Esta conferencia, este compartir experiencias que queremos hacer con ustedes está en el marco de la World Happiness Fest, que es la fiesta mundial para la felicidad, se organiza una vez por año y lo organiza la World Happiness Foundation, que es la organización para la felicidad mundial o que trabaja para la felicidad mundial, de la cual la Escuela de Imitación Pali, eh, junto con Perla como anfitrión y yo como anfitrión, conformamos un ágora de esta fundación, porque básicamente hay algo que compartimos y es esta visión de trabajar de alguna forma para que en el año 2050 haya 10 mil millones de personas en el mundo felices, ¿no? Que es la población estimada para ese año, o sea, es un gran objetivo que tiene su belleza en sí mismo y realmente compartimos esta visión y por eso nos sumamos a esta network mundial para trabajar con gente que de diferentes aspectos, diferentes disciplinas y diferentes visiones de alguna manera están comprometidos con esta idea de, de que trabajar para la felicidad del mundo es posible y cada uno en su manera pone su granito de arena, ¿no? Cuando hablamos de felicidad, creo que es importante de alguna forma definir el término porque los latinoamericanos y particularmente los argentinos, el término felicidad parece como un término muy exitista, casi imposible de lograr, que figura en todos los deseos de las velitas de cumpleaños y es un valor enorme, ¿no? Si alguien le pregunta, ¿no se escucha bien? Si alguien le pregunta a alguien, ¿qué preferís? ¿Tener plata o ser feliz? Te dice ser feliz. ¿Qué preferís? ¿Tener poder o ser feliz? Y te dicen ser feliz. O sea que la felicidad está puesto en un, digamos, como un objetivo, como un deseo muy importante. Y ahí me gustaría definir el término de felicidad porque adherimos a uno de los términos, básicamente, aunque los dos no son excluyentes y son complementarios. Uno es la felicidad hedónica que te propone la sociedad capitalista, que tiene que ver con ser feliz en la medida que acumulamos cosas o visiones de los demás acerca de nosotros mismos, acumulamos poder, dinero, territorio, cosas, objetos, personas, inclusive, y la sociedad capitalista te propone una felicidad en tanto vos vayas alcanzando con ideales estéticos muy particulares también, que son imposibles de alcanzar, y nos sume a la enorme sociedad, por lo menos del mundo occidental, en un sufrimiento, porque estamos siempre en la prosecución de esa felicidad hedónica, y si bien tenemos satisfacciones intermedias o de todo tipo, porque la felicidad hedónica tiene que ver con satisfacer necesidades biológicas también, como la alimentación, la reproducción, el contacto físico, y el placer de tomar un baño, o sea, la felicidad hedónica, que no es algo que esté mal en sí mismo, siempre creemos que es duradera y la felicidad hedónica solo
es satisfactoria en términos de instantes, porque nuestra mente nuevamente empieza a generar un nuevo deseo y otra vez caemos en el sufrimiento y este problema con la felicidad como está planteada en el capitalismo, que produzcamos, consumamos y de todo, a pesar, priorizando enormemente nuestras propias personas y sin priorizar de alguna manera a la sociedad humana en su conjunto. Y la felicidad eudaimónica, que es la felicidad que surge de entender que somos, que es la felicidad que surge de el que damos a la existencia, más que tomamos la existencia como la felicidad única, es una felicidad duradera, más allá de que el mundo y la vida tiene sufrimientos y podemos atravesarlos como dolor, pero no como sufrimiento. Esta felicidad demónica es por la cual trabajamos, porque toda la sociedad está puesta, la sociedad capitalista está puesta en esta felicidad hedónica, y nosotros de alguna manera, como dice Luis Gallardo, el fundador y presidente de la World Happiness Meditation, en sus conceptos generales, él nos habla de trabajar por esta felicidad que tiene que ver con lo que tenemos para dar, ¿no? Con lo que estamos haciendo, y surge de vernos a nosotros como realmente somos y, como dicen los budistas, ver la realidad última tal cual es. Hecha esta introducción en términos de que nosotros trabajamos para eso, de una manera optimista y contenta, y nos gusta trabajar por esta felicidad porque pensamos que hay un mundo con menores diferencias sociales, con mucho menor sufrimiento, con una tranquilidad para toda la gente y una forma más amable, más cooperativa de relacionarse. Y esto por lo menos creemos que es posible, y si no lo es, yo estoy feliz de estar trabajando, creo que como todos nosotros, como Gaspar y como Perla, en esta dirección. Y hoy queremos compartirles 3 experiencias. La primera, Perla nos va a hablar de una experiencia que ella realizó, todo un trabajo en un programa multimodal grupal para sanar experiencias traumáticas de la infancia en adolescentes que le hicieron en Colombia, y ella investigó, trabajaron, bueno, ella se les va a contar ella, ¿no? Perla es doctora en bioquímica, vive en Francia, es argentina, y desarrolló su actividad científica en las universidades de Buenos Aires, de Niza, de California, San Diego, Barcelona. Actualmente es investigadora asociada del Center of Mind and Brain de la Universidad de California, Davis, es Honorary Fellow del Center of Healthy Mind de la Universidad de Madison, Wisconsin, es profesora asociada de la Universidad Oberta de Cataluña, es asesora científica de la ONG Inocencia en Peligro de Colombia, y es autora de 2 libros, uno Cocina para tu mente y el otro de la ciencia de la meditación de la mente a los genes, y actualmente yo tengo el honor de decir que es asesora de la Escuela de Meditación Pali, asesora científica, y tenemos la ilusión de hacer muchas cosas con ella, no solo en este ágora que conformamos en Buenos Aires, sino también en el marco de la investigación. A mí me interesa mucho investigar, yo estudié medicina, me interesa mucho investigar, y no sé cómo hacerlo, y por suerte ella sí. Así que está buenísimo, nos va a ayudar un montón. Y después tenemos de invitado a Gaspar Contreras, que es nuestro invitado especial. Él ya venía trabajando con la World Happiness Meditation y va a contar una experiencia sobre un trabajo realizado en las cárceles de la provincia de Mendoza bajo premisa de psicología positiva y educación emocional, y nos va a hablar sobre esto, que es una experiencia de campo, que es muy interesante. Él es licenciado en Relaciones Públicas, es especialista en bienestar organizacional y educación emocional. Es creador del modelo de habilidades emocionales del bienestar REGAR, como sigla REGAR. Es un conferencista internacional, estuvo en TEDx como conferencista, docente universitario. Es cofundador y jefe de una consultora, es CEO de la agencia de innovación educativa Be Wellbeing, es director académico de la Training Wellbeing Experience, es autor del libro Florecer en el Infierno,
Está nominado para los World Happiness Awards, que son los premios de la Fundación de la Felicidad esta que formamos el Ágora. Es reconocido por el Consejo Empresarial Mendocino en 2021. Es consultor de la República Dominicana, de Ruman Site. Es Hero Hunter de Empresas Heroínas de México y tiene un reconocimiento por su labor en derechos humanos en la Honorable Cámara de Senadores. Espero con tantas cosas no haberme olvidado nada trascendente, y si no, por favor, ustedes lo dirán en sus respectivas conferencias. Y yo quiero contar una experiencia muy potente y personal para mí que impactó mucho en mi vida y en la de mucha gente, que es el trabajo que se hizo o que estuvimos haciendo en la Escuela de Meditación y en la comunidad de meditadores Pali durante el tiempo de pandemia. Y lo que nos pasó y el trabajo que hice con los médicos del gobierno de la ciudad, el personal de salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pues me llamó el ministro para trabajar con meditación con ellos, y tengo ganas de contar una experiencia que, si bien no puedo tener el placer de tener resultados científicos para exponer, sí tengo el placer de exponer la potencia del cambio personal que me produjo y el cambio que tanta gente alrededor nuestro, de alguna manera, porque no soy solo yo, también están los profes ahora de meditación. A través de la meditación logramos, y voy a hablar un poquito sobre eso. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien? Para mí pinta bueno, ¿viste? Vamos a compartir una experiencia, así que cada uno una experiencia, no es una teoría, vamos a hablar de experiencias. Así que los dejo con Perla, que no sé, que diga si me equivoqué en algo, si vale la pena sumar algo, Perla, y te dejo a vos y nos saco a nosotros para que ella dé su conferencia. Gracias, Perla. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu presentación y nada muy grave. No te equivocaste, nada muy grave. Qué bueno. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, aquí es muy tarde, ya son las 11:15 de la noche, estoy en Francia y estoy, a pesar del COVID y de la hora, estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo este momento con todos ustedes, todas ustedes. Entonces hoy les voy a contar, como decía Daniel, una experiencia que hicimos en Colombia. Pero lo quiero poner un poco en contexto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Hoy es verdad que actualmente estamos llegando a un punto de inflexión en el mundo, ¿no? A causa de los profundos efectos, ¿no? De la pandemia, del cambio climático, de las desigualdades sociales, la violencia, el racismo y ahora otra terrible guerra. Y justamente frente a estos desafíos tan graves que estamos viviendo, el tema eje de este Festival por la Felicidad Mundial es reconectar. En estos momentos estamos llamados a reconectar y a reconocer nuestra interdependencia. Y esto significa una responsabilidad social, individual, social, a crear entornos más saludables, más inclusivos, más compasivos, no violentos, tanto en beneficio de las generaciones actuales como de las generaciones futuras. También a reconectar con las emociones positivas, con la esperanza proactiva, ¿no? Con un propósito en la vida, con aquello, en resumen, que despierta la felicidad genuina de la que hablaba Daniel, la felicidad eudemónica, ¿no? En los seres humanos, y que hace de nuestro mundo un lugar mejor. La esperanza, cuando está acompañada de una visión y de un propósito, que es un poco de lo que vamos a hablar a través de estas tres experiencias, Gaspar, Daniel y yo, no es sinónimo de un optimismo vacío de sustancia. Es una fuerza positiva que motiva la acción.
Y una de las razones más importantes, creo yo, para cultivar intencionalmente, ¿no?, esta esperanza proactiva, a pesar de la gravedad de nuestras crisis, que nadie las niega, una de las razones más importantes son las generaciones futuras. Eh, el trabajo que hicimos en Colombia lo hicimos con una ONG que se llama Inocencia en Peligro y también con la colaboración de dos centros de investigación. Uno es la Universidad de Santander en Colombia y el otro es el Centro para Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde yo estoy asociada como miembro honorario. Y este es un buen ejemplo de esperanza frente al dolor. Inocencia en Peligro es un movimiento internacional, es una ONG para la protección de los niños contra todo tipo de violencia y en particular la violencia sexual. Y este movimiento tiene grupos de acción que son oficinas legalmente independientes en muchos países. Y la oficina de Inocencia en Peligro Colombia opera en un país con una alta incidencia de violencia contra los niños. Por ejemplo, en Colombia en el primer semestre de 2019 se denunciaron casi 20.000 casos de violencia doméstica en niños desde el nacimiento hasta los 14 años. Pero esto no es un problema que sea eh, eh, especialmente grave en Colombia, es un problema global. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos en 2017 se documentaron oficialmente a casi 700.000 casos. Y estos son los denunciados, ¿no?, porque por supuesto son la punta del iceberg. Donde yo vivo en Francia, más de 50.000 niños y adolescentes por año son víctimas de maltrato. Y en 2018 un estudio mostró que en Francia eh, cada 5 días muere un niño matado por su propia familia. Hay más datos terribles en este sentido. En la Organización Mundial de la Salud en 2020 publicó datos diciendo que 20% de las mujeres y 7,7% de los hombres declaran que han sufrido abusos sexuales en la infancia. Y más de 300 millones de niños entre 2 y 4 años regularmente son castigados físicamente o maltratados psicológicamente por sus padres y sus cuidadores. Entonces, esto es muy grave, no solamente en el momento de sufrimiento por parte de los niños, sino porque tiene consecuencias a largo plazo. Actualmente se reconoce que como experiencias adversas en la infancia, una serie de categorías de eventos, ¿no?, que pueden ser maltrato físico, emocional o sexual, violencia física, emocional o sexual, descuido o negligencia física o emocional, y después en hogares disfuncionales, donde haya consumo de drogas, violencia, enfermedad mental, alguno de los padres encarcelado o estar separado de los padres biológicos. Cuando los niños sufren 4 o más de este tipo de situaciones durante la infancia, y esto sucede entre un 5 y un 15% de la población general, esto se asocia, hay mucha investigación científica que muestra que se asocia a más de 40 problemas de salud a largo plazo, que incluyen cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, enfermedad mental, drogadicción, alcoholismo, comportamiento de riesgo, y algo muy grave que es la repetición, un riesgo de repetición de este tipo de comportamientos de generación en generación. En el año 2017 hubo un congreso de mindfulness en la ciudad de Zaragoza y en España, y allí tuve la gran suerte de conocer a la fundadora de esta ONG Inocencia en Peligro Colombia, que venía al congreso a presentar el trabajo que estaban haciendo allí con niños y adolescentes. Y
realmente el trabajo me impresionó muchísimo, me conmovió muchísimo y inmediatamente le propuse a Susana, se llama Susana Roque López, es una psicóloga colombiana francesa, eh, le propuse intentar validar científicamente el programa que estaban utilizando con adolescentes para de alguna manera llamar la atención de las autoridades sanitarias y de las autoridades del Instituto de Bienestar Familiar para que intentaran implementarlo de una manera más extensa, este programa. Entonces, este programa que diseñó Susana y que están aplicando en Colombia desde hace ya 12 años, am, consiste en una intervención grupal residencial y de una semana, ¿no? En un sitio natural, y tiene tres ejes terapéuticos. Por un lado, la práctica de mindfulness, de la atención plena, a través de diferentes tipos de modalidades, de meditación, de yoga y de otras prácticas de tipo mente-cuerpo. Luego tiene toda una parte muy importante que es de expresión artística, y un tercer eje es una terapia para reprocesar el trauma que se llama MDR, que ahora les explicaré un poquito. La meditación es una parte esencial del programa, porque ayuda a los niños y a los adolescentes a reconocer y a conectar con un refugio interior que no podrá jamás ser destruido, ¿no? Al desidentificarse de las emociones que aparecen y desaparecen, de los pensamientos que aparecen y desaparecen, conectan con este refugio interior que es un refugio de paz y de seguridad. También se dan cuenta, dejan de identificarse con su trauma. Y a través de meditaciones sobre la compasión, también comienzan a liberarse del sentimiento de culpa y de vergüenza. Luego la expresión artística también es una parte muy importante del programa, porque a través de la danza, del teatro, de las artes visuales, plásticas, los niños adolescentes comienzan a integrarse al grupo, a desarrollar un sentimiento de seguridad y de confianza que les permite empezar a expresar su universo emocional y cognitivo, a la vez que comienzan a poder adaptar sus historias personales en direcciones más creativas, más saludables. Pero como les contaba, se trata de una población con trauma complejo. El programa, además de mindfulness y expresión artística, que es lo que se hace durante los primeros 5 días del programa, en la última parte, en los últimos 2 días, se realiza una terapia de reprogramación, de reprocesamiento del trauma, que se llama MDR. MDR quiere decir desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Y se trata de una técnica que cuando se describió consistía en su primera versión en focalizarse en un pensamiento, una emoción o una situación traumática vivida sin necesidad de comunicarla, simplemente para uno mismo, a la vez que uno sigue con los ojos a un objeto que se mueve de lado a lado, o sea, es una estimulación sensorial bilateral. Luego se hicieron adaptaciones, también puede ser la estimulación sensorial, puede ser táctil. De hecho con las adolescentes en Colombia se utiliza mucho con los niños lo que se llama el abrazo de la mariposa, que es a la vez que se focalizan en un evento traumático, en un recuerdo, se hacen estas pequeñas ligeras palmaditas con las manos en los hombros, una después del otro, ¿no? No se sabe exactamente muy bien cómo funciona a nivel de cerebro esta técnica, que está reconocida por todas las agencias de psiquiatría y de psicología y recomendada
para el tratamiento del trauma y del estrés postraumático, porque realmente funciona muy bien, pero lo que parece hacer es reconsolidar los recuerdos dolorosos de una manera menos predominante. Es como si las memorias pasaran de una parte de la memoria muy vívida a una parte de la memoria más antigua, menos saliente. Entonces esto permite su resolución adaptativa. Lo que hicimos fue, en el primer programa que hicimos con la Fundación Inocencia en Peligro para hacer esta investigación científica, lo hicimos en Bucaramanga, en la región de Santander, en 2019, justo antes de la pandemia. Hace unos pocos meses publicamos los primeros resultados de este estudio. En este estudio incluimos a 44 niñas entre 13 y 16 años que todas estaban bajo la protección del Instituto de Bienestar Familiar y estaban separadas total o parcialmente de sus familias, es decir, viviendo en hogares sociales. El 85% de estas niñas habían sido víctimas de 4 o más experiencias adversas en la infancia, de todas las categorías que antes les conté. Es decir, era un verdadero concentrado de sufrimiento. Lo que hicimos fue, con este grupo, bueno, hicimos un ensayo clínico, lo que se llama un ensayo clínico, que es, con este grupo de 44 niñas, las separamos al azar en 2 grupos de 22. Un grupo constituyó el grupo control y el otro grupo, el grupo que asistió al programa. Hay que decir que nos comprometimos a que el grupo control iba a recibir, después que termináramos el estudio, el mismo programa, por evidentemente razones éticas. Y como justo fue la pandemia, recién pudimos hacer esto en enero de este año. Pero lo hicimos. Entonces, estos, como este programa lo hicimos en 2019 durante una semana de vacaciones escolares. Entonces, las niñas del grupo control hicieron las actividades que se hacen en los hogares sociales durante las vacaciones, que puede ser un poco de deporte, un poco de dibujo, pintura, rezos, por ejemplo, porque muchos son hogares que están llevados por religiosas, y otros tipos de lectura, juegos. Y las niñas que vinieron al programa tuvieron también ese tipo de actividades durante la semana, pero tuvieron específicamente estos 3 componentes terapéuticos de los que les hablé hace un momento. El entrenamiento en la atención plena, en mindfulness, la expresión artística con una vertiente terapéutica y el MDR. Entonces lo que hicimos fue evaluar antes del programa y después del programa, a través de cuestionarios psicológicos, características relacionadas con trauma y características relacionadas con atención plena, con conciencia plena. Lo que pudimos ver es que el programa redujo de manera significativa los síntomas relacionados con estrés postraumático. En uno de los cuestionarios hubo una reducción del 76% de los síntomas después del programa, sin cambios en el grupo control, y estos cambios se mantuvieron 2 meses después de haber terminado el programa. Y estos cambios en este cuestionario, por ejemplo, de estrés postraumático, hicieron que los valores que puntúan en este cuestionario cayeran por debajo de lo que se considera estrés postraumático, cuando al principio tanto las niñas del grupo control como las del grupo de intervención estaban por encima, muy por encima del umbral de lo que se considera estrés postraumático. Entre las características que disminuyó este programa fueron 2 síntomas bastante característicos y graves del estrés postraumático, que son la intrusión y la evitación. La intrusión es cuando se revive el trauma a través de pensamientos, de recuerdos, de flashbacks del trauma, ¿no? Sueños recurrentes. Esto disminuyó mucho, con lo cual las niñas podían dormir mejor
y tenían menos crisis. Y síntomas de evitación, que es evitar pensar en el trauma, evitar personas o lugares que recuerden el trauma. Después también vimos que aumentaron las puntuaciones en características relacionadas con mindfulness y atención consciente. Esto es importante, utilizamos un cuestionario para adolescentes para medir esto, y este cuestionario se sabe que cuando aumenta la puntuación en este cuestionario, disminuye los síntomas de depresión, de ira, de comportamiento antisocial, de dependencia de sustancias y de falta de autorregulación. Yo, además de hacer este trabajo, me dedico a investigar sobre epigenética. La epigenética es un área de la ciencia que estudia cómo el entorno, las experiencias, el estilo de vida pueden crear nuevas capas de información alrededor del ADN con un impacto muy importante sobre la salud física y mental y el comportamiento. Se sabe que las experiencias adversas en la infancia tienen un impacto epigenético, es decir, que crean eh, la adquisición de información alrededor del ADN con efectos negativos sobre la salud física y mental. Entonces, como parte de este programa, también obtuvimos muestras biológicas, muestras de saliva, donde, como hay células en la saliva, se puede analizar el ADN y se puede analizar la epigenética. Y lo que hicimos fue analizar estas modificaciones químicas que se pegan sobre el ADN, modificaciones epigenéticas que se llaman metilaciones del ADN, para ver si de alguna manera este programa podía mm, revertir o influenciar algunas de las vías biológicas que se sabe que están alteradas, afectadas por las experiencias traumáticas en la infancia. Entonces, bueno, hemos visto una cantidad importante de cambios epigenéticos. Estos son resultados que estamos ahora escribiendo y que pronto esperamos publicar, con lo cual lo que podemos concluir es que existen maneras, existe esperanza para sanar experiencias traumáticas en la infancia, y esto es muy importante en el sentido de que a través de este trabajo que es científico y humanitario, nuestra esperanza, nuestro propósito es promover políticas sociosanitarias de protección a la infancia y sensibilización social sobre la gravedad y el impacto a largo plazo de las experiencias adversas en la infancia. Y, por supuesto, la necesidad de dar opciones a la inmensa cantidad de niños y adolescentes que son víctimas de estas situaciones. Nuestra idea es expandir el programa en Latinoamérica y ya estamos empezando a planear con Daniel la posibilidad de crear equipos terapéuticos en Argentina con la colaboración de la Fundación Columbia y de la Escuela de Meditación Pali, y con el deseo de que la esperanza, de que esta esperanza pronto se pueda transformar en acción. Bueno, yo aquí lo dejaré, les agradezco mucho que se hayan conectado hoy, y también estoy muy agradecida de poder formar parte hoy de esta reunión. Qué bueno, Perla. Muchísimas gracias por tus palabras. A mí me, me- me gusta mucho el proyecto y creo que si uno puede ayudar a alguna persona es un montón, ¿no? A veces queremos ayudar a todos, pero poder ayudar a una persona es muy reconfortante para la vida de esa persona y de uno, ¿no? Me está costando a ver si me puedo poner ahí, a nivel destacado. Ahí estoy con Perla. Uno se te ha transformado en un operador tecnológico más que en un conferencista. Y esperemos poder hacerlo en Buenos Aires. Perla, muchísimas gracias, divina la experiencia y no, Gracias, Daniel. qué bueno sería poder tratar bien a la gente, no solo una semana, ¿no? Cuánta posibilidad de neuroplasticidad tenemos y tenemos las capacidades y las cualidades para poder modificarnos. Y si en una semana pasa esto, ¿qué pasa? Imagínate.
Si hubiera programas establecidos en los gobiernos, sabiendo la gravedad de la cuestión, la verdad que cuánto se podría hacer, ¿no? Pero empecemos por donde podamos. Empezamos por donde podamos, pero proyectos hay muchos, ideas hay muchas. Muchísimas gracias y bueno, le voy a invitar gracias Perla, muchas gracias. Después, si tenemos Gracias. tiempo, vamos a ver si aguantás despierta, si te vas a dormir, no, pero si te aguantás despierta, por ahí al Bueno, final, estamos alguien, llegando a medianoche. por eso, si alguien tiene ganas de preguntarle algo, vamos a ver si hacemos un ratitito y para que Perla nos conteste si alguien tiene alguna duda. Y bueno, Gaspar, bienvenido, mucho gusto, es un amigo nuevo. Gracias. Y esperemos que nos cuente esta experiencia también práctica de del trabajo que hicieron, que es posible en situaciones tan dramáticas como la de una cárcel, ¿no? Es posible recomenzar de a uno, de abajo, hasta llegar hasta el último rincón de la patria, dice hoy uno de los argentinos más importantes del mundo. Yo, de manera muy orgullosa, soy nieto y bisnieto de un almacenero, entonces eso me ha generado algunos hábitos, que es el de la agenda del almacén, ¿sí? Cuando Daniel hicimos el primer contacto hace 3, 4 semanas y me comentó un poco el proyecto de esta presentación del Ágora Buenos Aires y me contó un poco sobre el perfil de Perla, automáticamente me hizo sentido. Pero en serio, he anotado un montón de cosas porque es increíble cómo se empiezan a sincronizar un montón de temas en común y un montón no solamente de conceptos, sino de prácticas en común. Así que, nada, dentro de todo el caos típico de un almacenero, voy a tratar de recordar varias cosas porque hay varios conceptos y varias propuestas que yo también vengo trabajando en ese camino. Bien decía Daniel al principio, hace tiempo venimos trabajando con World Happiness Foundation y me llamaba la atención que éramos pocos los argentinos, prácticamente estaba solo en la Argentina dentro de este proyecto, y que hoy Daniel y Perla se sumen desde Ágora Buenos Aires, desde la Escuela de Meditación PAR y la Fundación Columbia, es como que nos acompaña y nos da fuerza para seguir creciendo. De hecho, les cuento, hoy a las 11 de la mañana presentaron en el World Happiness Report este análisis que hace Gallup junto a Naciones Unidas, y Argentina ha subido 2 puestos. Por suerte, es el único país del Cono Sur que ha subido en este ranking mundial. Quiero ser muy concreto, muy rápido, contando un poco la experiencia que desarrollamos en los contextos de encierro. Hace años vengo trabajando el tema de la felicidad y el bienestar, pero como siempre digo, y acá por favor que nadie se ofenda, lejos de las frases motivacionales de Facebook, lejos del respira, conspira y pídele al universo que el universo va a conspirar a tu favor. El universo no conspira a nuestro favor, eso es una realidad. ¿Sí? Somos los amos de nuestro destino. Parece una frase cliché, pero es así, somos responsables de lo que nos pasa. Dentro de ese somos responsables de lo que nos pasa, trabajando en los contextos de encierro, empecé a desarrollar un modelo que denominamos proyecto de bienestar en contexto de encierro, modelo REGAR. Este modelo REGAR consta de 5 habilidades emocionales del bienestar. Como me gusta presentarlo a mí, yo al no ser un científico, lo que hice fue colgarme de los principales estudios científicos, de las principales universidades, de los credos más reconocidos, de los principales profesionales del mundo que vienen trabajando esto, porque en paralelo a estos gurúes de felicidad, a estos coach motivacionales, a esta gente que escribe los libros de autoayuda, de 5 pasos para ser feliz, 10 tips para encontrar el sentido a tu vida, detrás de todo eso hubieron grandes pensadores. Arrancando, como digo yo, por el ABC de la felicidad, Aristóteles, Buda, Confucio, pasando por el doctor Martin Seligman, el doctor Tal Ben-Shahar, la Universidad de Pensilvania, Oxford, Cambridge, etcétera, etcétera. Las mejores universidades, o por lo menos lo que Hollywood nos ha vendido que son las principales universidades del mundo. Este modelo REGAR, que se los voy a comentar brevemente, hago un paréntesis, cuento por qué REGAR. Yo estoy en Mendoza, quienes no conocen, al oeste de la Argentina. Es un desierto que gracias a la mano del hombre se ha convertido en un oasis, y conozco sobre la importancia del riego, la importancia del agua para la cosecha del buen fruto, la cosecha justamente en Mendoza, la cosecha y la preparación del vino nuevo. Por eso REGAR. REGAR son 5 habilidades, como dijo recién. La primera son
las relaciones saludables, haciéndonos foco o parándonos sobre este estudio que lleva 8 décadas ya de la Universidad de Harvard, que año a año siguen validando de que las personas más felices son aquellas que generan relaciones saludables, relaciones duraderas, que generan una red de contención social. Justamente el análisis que hacía el año pasado, el World Happiness Report, tuvieron que correr el foco del análisis tradicional, que hace, justamente ahora se cumplen 10 años de que hacen esta presentación, tuvieron que correr un poco el foco porque teníamos una situación nueva. Recuerden que se mide, o sea, este que se presentó hoy, 2022, es el análisis 2021, ¿sí? Entonces, el que se presentó el año pasado, 2021, correspondía al análisis 2020. 2020, donde el mundo nos presentó un nuevo desafío al que nuestra generación, hija, no toque, yo estoy en casa, así que me están tocando la mesa, ya te doy, perdón. Nuestra generación, la humanidad, se estaba enfrentando a un desafío del cual no teníamos registro, o teníamos registro solamente en libros de historia, pero el mundo todavía no se había enfrentado a una gran pandemia, toda la gente que hoy lo estaba viviendo. Entonces, el foco de ese análisis fue justamente las redes de contención social. Por eso Argentina el año pasado subió varios escalones, al ser hijos, nietos de migrantes europeos, de España, de Italia, de Israel, los polacos, que les gusta la cultura del encuentro, la cultura de la juntada, la cuestión familiar, había empezado a subir varios países de Sudamérica, incluido la Argentina. Entonces, la primera, relaciones saludables. La segunda, y acá empiezo con los apuntes que le tomé a Perla, porque de hecho así la defino, la esperanza, pero no como un concepto religioso o fantasioso o utópico. De hecho, ya después les voy a comentar del libro que estamos próximos a presentar. Yo tomé apuntes, Perla, porque así la defino yo justamente, la esperanza como un llamado a la acción. Me impresionó mucho que utilizaras las mismas palabras, es un llamado a la acción. A mí me gusta presentarle y decir, les pido a mis estudiantes o a la gente que está en alguna conferencia, y les pido ahora que ustedes lo hagan en cámara, y los vemos, esperen que quiero abrir a todos, así los puedo ver, que levanten la mano quienes escucharon alguna vez o a sus padres o a sus abuelos decir de que todo tiempo pasado fue mejor. Los estoy viendo. Perfecto. Yo no quiero contradecir a los abuelos, mucho menos a mis padres, pero lamentablemente eso no es real. En palabras del doctor Edward Punset, gerente de felicidad de Coca-Cola, un gran estudioso español, todo tiempo futuro va a ser mejor. Y tengo ejemplos concretos para evidenciar lo que estoy diciendo. Hace 70 años, un loco, un solo loco, dijo que era mejor que 6 millones de personas. Hace 10 años, HIV era sinónimo de muerte. Cuando fue la epidemia de la poliomielitis, se demoró 16 años en descubrir la primera vacuna. A los 6 meses de estar el mundo viviendo con COVID, ya habían 4 laboratorios desarrollando sus vacunas. La peste negra diezmó a la población europea. O sea, ejemplos hay miles. Estamos ante la posibilidad de estar parados frente a la puerta de una tercera guerra mundial, pero estamos escuchando cómo el mundo hoy está tomando posición. Cuando hace 70 años, en la Segunda Guerra Mundial, no todo el mundo tomaba posición. Miren con qué pocos ejemplos les puedo demostrar de que todo tiempo futuro va a ser mejor. Por eso es fundamental trabajar con una mirada esperanzadora, pero como un llamado a la acción, bien decía Perla, haciéndonos cargo de lo que nos toca y ejecutando para poder tener un futuro mejor. La tercera habilidad del modelo Regar, la gratitud, la madre de todas las virtudes, decía Cicerón. Quien no es agradecido con su presente, difícilmente sea agradecido con su pasado y tenga posibilidad de agradecer lo que el futuro le depare. Repito, la gratitud, la esperanza, son conceptos que han estado muy asociados a la espiritualidad. Pero hay que empezar, mañana es mejor, lo dijo el flaco, me encantó, gracias Jorge. Siempre pensando, son conceptos espirituales, utópicos, hasta fantasiosos, palabras características de estos mensajes motivacionales que les decía yo recién, pero son palabras que cada vez van tomando mayor fuerza.
Hasta el año 2019, 235 estudios estaban trabajando en las principales universidades del mundo el poder de la gratitud. Me gusta recomendar siempre una aplicación, no está para iPhone, está solamente para Android, que se llama Presently. Es una aplicación muy livianita, muy livianita, no consume mucha memoria, y todos los días a la hora que uno defina, les llega un mensaje, para nada invasivo, no tiene publicidad, donde te dice, ¿por qué vas a agradecer hoy? Al principio cuesta, pero una vez que uno se da la dinámica de 3, 4, 5, 10 días, yo llevo 726 días utilizándola. Pues cada tanto te va diciendo, bueno, felicitaciones, hoy tenés tanto, se las recomiendo. Quien aprende a vivir en gratitud tiene una posibilidad de apertura mucho más amplio a un concepto más apreciativo, en empezar a encontrarle aprecio a pequeñas situaciones, a pequeñas cosas que uno no tenía contemplada. La gratitud. Vamos por el cuarto. El altruismo apreciativo, justamente. Esta necesidad de estar a disposición del otro. Yo digo, vos recién preguntabas, Daniel, cuando nos presentaste si había faltado algo, y en la presentación que yo tengo en mi currículum, ese resumen ejecutivo, hablo de, después de todo el currículum, digo, fanático de Mercedes Sosa, los Border Collie y el Papa Francisco. Acá siempre genera polémica esto, yo digo, bueno, no todos comparten, pero yo no soy un enfermo fanático de la práctica del catolicismo, del cristianismo. Soy un admirador de Francisco como líder social, político, religioso. Yo recuerdo con mucho, hoy lo veo y me sigue impresionando, esa Plaza San Pedro, ese 20 de marzo, el domingo se va a cumplir un nuevo aniversario, del 2020, la primera vez, yo creo que ni siquiera en las películas de Steven Spielberg se imaginó algo así, una Plaza San Pedro absolutamente vacía, y Francisco parado en el medio, dando la homilía al mundo, donde el mundo ya había empezado a vivir un contexto de encierro. Y utilizo una frase del pedagogo Paulo Freire, que me parece muy simbólica. Dice, nadie se salva solo, nadie salva a nadie. La única forma que tenemos de salvarnos es no empujar a nadie de la barca. Nadie se salva solo, nos salvamos entre todos. Esta frase de Freire me parece fundamental para empezar a trabajar de manera consciente este poder de felicidad, este poder del bienestar, este poder esperanzador. Porque dentro de este altruismo que yo planteo, hablamos de la necesidad de tender siempre una mano al que está al lado, no dar lo que sobra. Recién hablaban de la Madre Teresa, no dar lo que sobra, sino estar ante la necesidad del otro, donde el dolor del otro realmente me duela. Hay un libro muy chiquito que siempre lo recomiendo, justamente de Francisco, que se llama Fratelli Tutti, Todos Hermanos, que habla de esto, sobre la importancia de ser hermanos entre todos, de que nos duela el dolor del otro. ¿Y por qué altruismo apreciativo? La palabra apreciativo significa lo que no tiene precio. A mí me gusta presently. Ya ahora cuando termine la pongo, Guada, gracias. ¿Por qué apreciativo? Aquello que no tiene precio. A mí me gusta cuando presento esto pedirles que me digan qué los hace felices. Y yo tengo un decálogo de las miles de respuestas que he tenido, y a ese decálogo siempre le sumo una respuesta más, porque le sumo la respuesta que me daban en los contextos de encierro. Las respuestas son siempre las mismas. Yo esta conferencia le he dado cientos de veces y la respuesta siempre es la misma. Los amigos, la familia, el sexo, el chocolate, las juntadas, los viajes. Digo, bueno, alguien me miente. O me están mintiendo ustedes o nos ha mentido la publicidad. Porque nunca nadie me dijo el último iPhone, la última Hilux, la mejor casa, no, nadie. Es lo que no tiene precio. Y por último, una palabra que a mí me encanta, pero ha sido muy bastardeada por estos conceptos que hemos hablado del positivismo barato, que es la resiliencia. Esa fuerza de transformación humana propia de los seres humanos. Creo que somos los únicos seres vivos con esa capacidad. Las plantas no son resilientes, los animales no son resilientes. Yo pongo dos ejemplos siempre. Acá en Mendoza a los country privados les encantan las palmeras. Ellos están convencidos que viven en Sound Beach. Ponen las palmeras y obviamente se secan, porque es un desierto. Hace 6, 7 años, o no, 8 o 9 años atrás,
hubo todo un conflicto en Mendoza porque uno de los zoológicos tenía un oso polar, que había nacido en cautiverio, de hecho había nacido en Mendoza, y la cantante Cher puso un comentario en sus redes donde dijo "Free for Arturo", y se llenó de mensajes pidiendo la libertad del pobre oso. Se lo trasladó al oso. A la semana el oso se murió. Se lo trasladó a un lugar justamente en Canadá, a un refugio, y ese oso no había, amén de ser un oso polar, había nacido en cautiverio y se había criado en cautiverio. O sea, ya conocía. Vos lo veías acá en Mendoza en verano, hacen 43, 44, 45 grados, lo veías que no daba más el oso, pero cuando fue a su hábitat natural, no sobrevivió. Por eso me gusta decir siempre que la resiliencia es una habilidad propia de los seres humanos. Y el ejemplo que me gusta poner siempre, como el más simbólico, es el de este niño adoptado por la Madre Teresa, un niño que fue criado por lobos, que rápidamente se pudo acomodar a su medida y obviamente no con todas las habilidades sociales ni emocionales a una nueva realidad. Yo con eso les presenté rápido el modelo Regar, y ahora hago foco en esto que hablaba Perla. Esta esperanza, yo le he pedido a muchos colegas, y de hecho he tenido conflicto con colegas que en proceso de pandemia decían, la pandemia nos está enseñando. Sí, fue maravilloso ver los delfines en Venecia, los carpinchos en Buenos Aires, pero no nos enseñó nada la pandemia. No nos enseñó nada, vimos economías quebrar, vimos gente morir, vimos gente muriéndose en las calles en Centroamérica, donde no alcanzaban los cajones. O sea, fue muy complicado lo que vivimos. Yo no me gusta romantizar la pandemia, pero en ese tiempo y en ese proceso de introspección que todos tuvimos en mayor o menor medida, compré un libro que en lo personal me hizo muy bien. En lo personal creo que es un paso adelante al famoso libro El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, y se los recomiendo. El libro se llama La bailarina de Auschwitz y su autor es la doctora Edith Eger, también sobreviviente al Holocausto, también discípula del doctor Viktor Frankl, y habla de la esperanza como esa fuerza que nos anima a seguir viviendo. Y cuenta un caso de una mujer que nadie podía creer que estuviese aún con vida, porque pesaba 25 kilos, porque ya no podían hablar, tenía las órbitas de los ojos para afuera, estaba muy mal, y le preguntaban por qué no se dejaba morir. Y esta chica dijo que no se dejaba morir porque había escuchado en la cocina que el día de Navidad iban a ser liberados. Obviamente era una mentira del nazismo, y esta mujer falleció la noche del 25 de diciembre, donde se apagó esa fuerza de esperanza que la seguía manteniendo viva. A mí me gusta terminar... espera, el almacenero. Vos recién hablabas, Perla, sobre la importancia del arte, la expresión artística. Yo los invito a que vean, a que busquen el proyecto Conducta Calle. Conducta Calle es un proyecto que desarrollamos en los contextos de encierro, una banda musical formada por personas privadas de libertad, donde no solamente hacían música, sino que además hacían talleres de meditación. Ninguno de los chicos tenía problemas o delitos por violencia de género, sin embargo, a todos les hicimos hacer talleres de nuevas masculinidades para que conocieran a lo que se iban a enfrentar en la calle con esta inmensa lucha que están llevando algunos colectivos adelante. Y bueno, hemos grabado con los principales artistas de la Argentina: Víctor Heredia, Piero, Capanga, Caligaris, Divididos, Adriana Varela, Lerner. Tenemos pendiente una entrevista a mitad de año con el presidente. Vamos a empezar a grabar con grandes artistas nacionales que todavía están en la calle, porque los músicos nuestros ya están saliendo. Así que los invito, en base a esta propuesta de trabajar el arte en estos lugares de marginalidad, a que conozcan Conducta Calle. Y cierro, ahora sí, con una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: no le quites a una persona la esperanza o la posibilidad de que tenga esperanza, porque quizás sea lo único que tenga. Muchísimas gracias, les dejo ahora mis redes de contacto. Daniel, Perla, todos los éxitos con el Ágora Buenos Aires. Saben que estamos acá para acompañar y para seguir potenciando esto, y la idea es que el próximo World Happiness Fest tengamos Ágora en toda la Argentina. Gracias. Muchísimas gracias, Gaspar,
A mí me parece muy lindo que cada uno con su marco conceptual, con sus formas, con su forma de interpretar el mundo, eh, mm, digamos, priorice algunas cosas en común, como esta posibilidad de que hay un mundo posible mejor y que cada uno a través de pensar y actuar en ciertas circunstancias, ya sea en estas actividades, estos lugares de encierro que tanta analogía tuvo con el COVID, digamos, todo lo que nos pasa y él trabajó con artistas y Parla también nos habló del arte. Y así que muchas gracias. Después, si alguien te quiere preguntar, te pregunta. Vamos a dejar un espacio para las respuestas. Y para mí me da pie para hablar de, de lo que yo tengo para contarles, que, que la humanidad de alguna forma requiere un trabajo, ¿sí? No, como decía Gaspar, no es la falsa frase de Facebook que nos termina deprimiendo más de lo que nos ayuda, sino que la posibilidad de evolución de la humanidad requiere un trabajo. Eh, yo encontré, como médico trabajé mucho tiempo con un marco conceptual psicoanalítico siempre me dediqué o me interesó de alguna u otra forma ver cómo podíamos ser más felices o pasarlo un poco mejor, si había una vida posible, sobre todo porque yo padecía tremendos sufrimientos, desvalorizaciones personales, excitaciones, necesidad de éxito, donde de alguna manera me había transformado en una especie de mendigo de afecto, de amor, de poder, de dinero. Y a pesar de mi gran cantidad de búsquedas, encontré en la meditación una herramienta, en las técnicas de meditación una herramienta para desarrollar el estado meditativo. Y este trabajo, una de las puertas que considero que es interesante para explorar es la meditación, porque nos permite salirnos de la trampa del ego, de la trampa de algunas creencias sociales compartidas que nos lastiman enormemente y que son funcionales a un sistema que creamos muy exitosamente hasta el momento para reproducirnos y para de alguna manera crecer en la faz de la Tierra. Me gusta esto que decía Gaspar, ¿no? Que cuando uno ve las noticias, ve lo que pasa, lo que dice la gente, ve tremenda guerra, uno piensa que todo está perdido, porque ¿no? Uno podría llegar a pensar, y luché de chico por un mundo mejor, pero no, el mundo parece no mejor. En realidad, estas noticias y mucha de la gente que está en el poder mm, responde a necesidades personales y mucho más que a necesidades de los seres humanos como sociedad. Y en este sentido lo que más aparece en los medios, las noticias que más impactan son todas noticias desagradables de una sociedad en general que yo veo que por muchos motivos está haciendo agua y resquebrajándose por todos lados, como es esta sociedad violenta, agresiva, no cuidadosa y que fundamentalmente nos trajo basada en el consumo del capital y que básicamente nos trajo en este momento una dificultad con la sostenibilidad del planeta porque consumimos mucho más recursos de lo que el planeta puede darnos y por esta necesidad acumulativa no podemos parar de un poquito y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Y la meditación te permite replantearte seriamente por qué tantas veces nos tratamos mal a nosotros mismos, tenemos estas conductas agresivas, desvalorizadoras, estamos compitiendo, estamos viendo si estoy arriba o abajo, ¿no? El ego es una construcción imaginaria muy particular que a veces está muy excitada y a veces está muy deprimida y permanentemente estamos teniendo juicios y opiniones que salen en nuestra mente acerca de nosotros mismos. La verdad que a través de la meditación, una búsqueda personal,
empecé a entender otra forma de ver las cosas y una vez que la entendí, siempre quise un mundo mejor y me dieron muchas ganas de transmitirlas y por eso empecé a dar clases de meditación. Cuando llegó la pandemia, yo sentía que tenía algo para dar y venía dando clases de meditación y empecé a dar clases en vivo en Facebook todos los días pensando que iba a ser una semanita, dos, el chiste, pero terminaron siendo más de 50 días que hablé todos los días y daba una meditación que era mi forma de ayudar. Y finalmente toda esta gente, que fueron muchos, miles de personas, fuimos consolidando una red social, de alguna manera, para llamarlo, donde nos fuimos bancando unos a otros a través de hacer prácticas meditativas y entender la vida de una forma con mayor aceptación y mayor bondad y con la idea de que las cosas pueden mejorar. Yo prefiero ser optimista, ¿no? Yo creo que tengo la visión que ser optimista o pesimista es una decisión personal, porque a la existencia no le importa mucho mi optimismo o mi pesimismo, pero si soy optimista puedo hacer cosas para que algo mejore. Y a lo que iba era que, si bien en lo que aparece más evidente es un resquebrajamiento de los líderes mundiales y una acumulación exagerada de poder y dinero de unos pocos, yo considero que hay una enorme parte de la población, que son estos datos que por ahí hablaba Gaspar, que empezó a tomar conciencia que hay otras formas de vivir y que hay otra forma de relacionarnos menos agresivas, más amables, más colaborativas. Y el practicar meditación te sirve para comprenderlo y para actuarlo, ¿no? Porque cuando uno de alguna forma da este amor eudemónico desde adentro, también la felicidad que te vuelve es mayor y uno está más tranquilo, más contento. La medicina, todos los médicos sabemos que prácticamente el 60% de las consultas médicas se deben al estrés o factores aledaños al estrés o enfermedades satélites al estrés, y la meditación es tal vez un instrumento, no quiero decir un instrumento porque la meditación es un estado del ser, pero el practicar meditación es una herramienta que está probada científicamente cada vez más, y Perla puede dar fe de esto, que combate las situaciones de estrés y todas las enfermedades asociadas al estrés. Por lo cual para mí fue muy emocionante, y fue muy emocionante cuando me llamaron del Ministerio de Salud del Gobierno de la ciudad para trabajar con el personal de salud que estaba al frente de la situación de COVID, porque ya teníamos este grupo y pudimos integrar a muchos y pude hacer actividades con ellos y ayudarlos de diferentes maneras, de alguna forma, de la posibilidad de reverse ellos mismos, de reverse frente a la muerte, la enfermedad, a la revalorización de lo que estaban haciendo, porque había mucho personal de salud que no lo podía tolerar y tenían licencias, entonces que puedan volver y dar sentido a lo que estaban haciendo como un acto amoroso con los demás y un acto que de alguna forma también les volvía a ellos en términos de sentirse bien consigo mismos. Así que hicimos muchos trabajos y la verdad que fue muy emocionante para mí la cantidad de gente que de alguna manera circuló por la escuela y por la comunidad Pali. Algunos entran, algunos se van, algunos se quedan, pero mucha gente se vio beneficiada por este trabajo que estamos haciendo de mejorar los niveles de conciencia, y que es un trabajo para la felicidad del ser humano. Yo encontré algo ahí, la meditación es una experiencia que definitivamente como médico yo considero que cura, ¿no? La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es del año 48 y dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Antes se definía la salud como la ausencia de enfermedad, ¿no? Y entonces en el 48 se incluyó lo psicológico y lo social como digamos, grupos de situaciones que uno tiene que estar bienestar y llama la atención, ¿no? Porque esa definición nos pone a todos en un lugar de enfermos.
porque todos tenemos alguna enfermedad crónica, alguna cosa que arrastramos del pasado, todos de alguna manera no estamos perfectamente adaptados socialmente ni nos sentimos bien en esta sociedad enferma, y también psicológicamente tenemos una cantidad de sufrimiento tremendo, ¿no? Sin embargo, meditar antes que después termina permitiéndote mejorar tus relaciones sociales y poder contactarte con los demás de una forma menos prejuiciosa y más amorosa. Termina resolviendo parte de los problemas psicológicos en términos de que hay dolor, porque la vida tiene dolor, pero el sufrimiento se puede gestionar, el sufrimiento desaparece en gran medida, y por último también tiene un impacto muy grande la sincronicidad de las neuronales y la posibilidad de trabajar sobre uno mismo en la salud física, porque también es muy evidente para todos que no somos una mente y un cuerpo, somos una mente, un cuerpo, una conciencia, y, y todo junto, y cuando la mente no da más, el cuerpo se enferma. No digo que no haya enfermedades biológicas directamente, algunas producidas inclusive por agentes externos, pero la reacción del cuerpo y las defensas inmunológicas varían mucho de acuerdo a la estabilidad psicológica que uno tiene. Por eso la meditación a mí me dio mucho, y encuentro que le está dando mucho a mucha gente, y me considero parte de muchísimas personas en diferentes lugares, con diferentes formas, con diferentes maneras, que trabajamos en forma activa, somos activistas para un mundo mejor, y a mí me da mucho placer hacer esto, y sé que muchos de los que están acá eh, eh, los conozco y me dan felicidad que estén, y hemos podido bancarnos entre nosotros y hemos podido aprender entre nosotros, y el tema de la contención social muchas veces es muy importante, porque hacer las prácticas de meditación no es complicado, lo complicado es hacerlas, ¿no? La práctica en sí misma no es complicado, porque tenemos muchos impedimentos, muchos obstáculos, y cuando trabajamos en grupo, en equipo, tanto como decía Gaspar, como decía Perla, cuando hay grupos amorosos de contención, la vida, una vida mejor es posible. Bueno, les agradezco un montón. Esto yo no tengo nada más que decir de esto que hacemos, y que para lograr una evolución necesitamos hacer un trabajo, un entrenamiento que no viene de la nada. A veces la vida nos expone a ciertas situaciones que nos dan aprendizaje, como sufrimientos muy tremendos, como muertes, inclusive como esta pandemia que nos pone en evidencia la impermanencia, el movimiento, la interdependencia, como dice Perla, el interser, como que me gusta decirlo también de esta manera, está funcionando y somos parte de eso, y nuestra única responsabilidad es aprender de todo ese funcionamiento tan perfecto y tan increíble, y salirnos un poco de las trampas de la mente y del ego y de la importancia personal con las que fuimos de alguna manera epigeneteados. ¿Te gustó esa, Perla? ¿Epigeneteados? Bueno, esperen, yo por mí voy a dejar acá, por así si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor le sería tan amable de escribirlo en el chat. No, sí, no, simplemente una cosa muy, muy pequeña y muy rápida, porque no quería, me pareció excelente las presentaciones y muy motivadoras, pero quería preguntarles acerca de una contradicción que me surge en algún momento respecto del problema de la felicidad y el mundo mejor futuro, que estoy de acuerdo, lo que decía Gaspar, y la felicidad que se está planteando en esos términos, pero a veces me parece contradictorio, me parece difícil la relación esa respecto al activismo. Es mucho más sencillo un activismo, digamos, cuando uno se siente no tan bien, aunque entiendo la lógica de lo que está planteando, y estoy de acuerdo por completo, o sea, no quiero, quiero dejar claro que mi postura es esa, y soy feliz y busco eso y voy por el mismo lado, pero me parece que hay una lógica ligeramente contradictoria, por lo menos como estamos acostumbrados en el mundo occidental naturalmente, que la lucha, el activismo y la búsqueda tiene una tendencia mucho más grande en la incomodidad o en
o en el sentirse mal, y es mucho más difícil esto que están planteando, que lo plantean como un tema como bastante fácil, al mismo tiempo tiene esa contradicción, que obviamente supongo que están trabajando, y me gusta que la trabajen, y apoyo eso, pero quisiera ver cómo la ven o cómo lo piensan. Se entiende la pregunta, ¿no? Por lo más Sí, sencillo. sí, es para mí, bueno, a ver, dale, Gaspar, dale, yo también tengo algo para decirle porque es mi hermano, ¿viste? Así Mira, tomo la posta, porque no, los hermanos sean unidos, sea la ley primera, dice Martín Fierro. sí, Así que sí. tomo la posta. Mira, justamente estoy leyendo, gracias Sergio por tu aporte, estoy leyendo un libro que hacía tiempo me lo venían recomendando, que es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que me imagino que varios lo han leído, que es una realidad distópica futurista donde todos son felices, pero bajo unos estándares. Ellos dicen que en vez de ser antes de Cristo, después de Cristo, están viviendo en la era después de Ford, porque todo se estandariza según los proyectos de Henry Ford. Entonces, yo no creo en la felicidad absoluta de toda la humanidad, porque sería algo hasta maníaco. Yo lo que planteo es generemos herramientas con visiones que nos permitan trabajar y elaborar una realidad donde todos tengamos bienestar. Recordemos que la felicidad es el bienestar subjetivo percibido. Lo que a vos te hace feliz, Sergio, a lo mejor a mí no me hace feliz. Lo que tenemos que empezar a trabajar es a achicar esas brechas de infelicidad. Pero Bueno, yo no creo en un mundo futurista donde todos seamos felices, porque estaríamos en ese mundo de Huxley. yo quiero responder a la pregunta también y después Perla vos también, ¿eh? Así que pensate algo inteligente como sos vos. Digo, yo lo veo de esta forma. Cuando yo digo activismo, no vivo el activismo como un acto de lucha, sino vivo el activismo como un acto de compartir un aprendizaje. Entonces no siento esa contradicción que el activismo surge del malestar personal, pero para mí sí surge del malestar percibido, del sufrimiento, o de la visión de tanta gente sufriendo y pasándola mal cuando la puede pasar mejor. Yo entiendo que hay muchos bemoles y detalles y circunstancias, y si no tenemos además las necesidades básicas cubiertas es muy difícil hablar de estos temas, pero una vez que uno pasó eso, eh, por ejemplo, en mi caso personal, yo me sentía que me faltaba todo cuando lo tenía todo. Y tratar de enseñar eso a mucha gente y transmitir estos conocimientos y ayudarlos a través de la experiencia personal de la meditación, yo a eso me refiero con activista. No siento un activista como de los años 70, un guerrero, sino un compartidor. Entonces no me resulta contradictorio en este sentido, Sergio. O sea, en este sentido. Bueno, acá un grupo esperanzador, con ganas de cambiar las cosas, haciendo cosas, y los invitamos a todos ustedes a estar atentos y compartir, y que cada uno ponga su granito de arena, que si todos ponemos un poquito de granito de arena, la vamos a pasar mejor. Así que desde mi punto de vista, muchas gracias por estar, muy contento de haber participado en esta charla con Gaspar y Perla. Y nos vemos pronto, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, hasta pronto y muchas gracias a todos. Chao, hasta luego. Muchas Chao, muchísimas gracias. gracias. Y el domingo a celebrar el Día Internacional de la Felicidad. Hay mucho por hablar Lo sobre haremos. este tema. Chao, saludos a todos. Muchas gracias por estar acá, por Chao, participar, gracias. por ser uno más, porque todos juntos somos más. Chao.